Bienvenido a un nuevo programa. Gracias a Dios por permitirme en este día poder grabar, hablar de la palabra del Señor. El programa, este programa es la continuidad del programa anterior, que lleva como título La escena se repite después de varias generaciones. Quiero continuar con este programa porque hay nombres que son tan importantes y lugares, hechos, que me llama mucho la atención de volver a hablar de alguno de ellos. Primero de todo quisiera recordar que cuando Jeroboam subió al trono para gobernar las 10 tribus de Israel, Dios le había prometido que si él cumplía con la palabra del Señor, no era que él desechaba, Dios no desechó en ningún momento a Israel. Israel siempre fue el pueblo de Dios. Y si Jeroboam hubiera gobernado como David gobernó su reinado, sería un rey perfecto, un rey que realmente estaba en la voluntad del Señor, e Israel seguiría al pie de la letra, como se dice en criollo. Pero Jeroboam, por miedo a que el pueblo volviera a Jerusalén, tuvo que hacer algunas modificaciones. Y lo primero que hizo era reformar la tierra de Efraín, que era Jerusalén. Y también tenía que reformar a Peniel. Jeroboam tuvo que hacer mover dos pasos tan importantes como es, primero de todo, Efraín. Es doble bendición, doble fructífero. Y Peniel, o acá dice, no dice Peniel, sino que nos habla Penuel. Tiene el mismo significado. El significado de Penuel o Peniel es el rostro de Dios. Tuvo que hacer esa modificación. Primero, quitar que sea Efraín fructífero para Dios. Y segundo, quitar el rostro de Dios del medio del pueblo de Israel. Por eso tuvo que hacer dos reformas. Tuvo que modificar. Queridos, algo tan importante. Y cómo lo reemplazó tanto a Efraín como a Peniel, el rostro de Dios. Luego vamos a ver, si hacemos a tiempo, hablar sobre Manasés, que también Manasés tiene un grande significado. Es el que olvida, el que hace olvidar. Y si miramos las tres condiciones, encontramos a Efraín doble fructífero cambiado por doble becerro, un becerro en Betel, en donde Jacob allá dormió
escapando de su hermano Esaú, puso una piedra sobre su cabecera y durmió toda la noche. Y veía como ángeles bajaban del cielo por una escalera, ascendían, descendían y ascendían. Y cuando despertó Jacob, dice, yo no lo sabía, pero esto es tremendo esto. No es otra cosa que casa de Dios. Y Dan, y el otro becerro tenía que poner en Dan, donde hablamos nosotros en Génesis capítulo 14, donde Dios da la victoria a Abraham, solamente con 318 campesinos criados en su casa, siervos, había recuperado los 5 reyes que pasaban y arrasaron con todo lo que había en Sodoma y Gomorra, y a la vez llevaron a Lot, sobrino de Abraham. Por eso, queridos, la palabra que Jeroboam había hecho, dice que puso el verso 28 de Primera de Reyes, capítulo 12, verso 28, dice así: habiendo tenido consejos, Jeroboam dijo al pueblo de Israel, bástate, alcanza, es suficiente que habíais ido a Jerusalén tanto tiempo. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Aquí Dios, Jeroboam borra el rostro de Dios, donde Jacob había luchado con el ángel de Dios, se había vencido cuando el ángel le dice, suéltame porque raya el alba, y Jacob dice, si no me bendices, no te voy a dejar. Y Dios cambia, a través del ángel cambia Jacob por Israel. Por eso la palabra del Señor dice que Jacob luchó con Dios. Queridos, la palabra del Señor nos habla. ¿Quiénes son los vencedores? Los que ponen no los que son livianos, los que lo toman muy livianamente el Evangelio, sino que nos habla la palabra del Señor, si no me equivoco, en Mateo, San Mateo en el capítulo 11, San Mateo capítulo 11, perdóneme porque no lo tenía en la mente de citar este versículo, pero el capítulo 11 San Mateo, en el verso 12 dice así: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos se hace violencia, fuerte, y los valientes son los que lo arrebatan. Los valientes. Y Jacob ha sido un hombre valiente, lo tomó al ángel de Dios y le dijo, si no me bendices, no te voy a dejar. Y ahí Dios lo bendice. Le saca el nombre de Jacob, que era el nombre vergonzoso, el que le robó la bendición a su hermano Esaú, y escapó hacia la casa de Labán. Y mientras que escapaba, le agarró la noche en Betel, y ahí puso como cabecera una piedra y durmió.
y soñó ese sueño tan maravilloso. Y puso un becerro en Betel y otro en Dan. Y Gedeón dice, basta, no vayan más a Jerusalén. Estos son los dioses que los sacaron a ustedes de Egipto. Ahí encontramos el nombre de Manasés, el que hace olvidar. Y ahí se olvida Israel de ir de vuelta a Jerusalén, a adorar a Dios, el lugar santo, el lugar, tierra prometida por Dios. Por eso, quería llamar la atención a estos versículos tan importantes. Querido, por más que, mire, yo digo, como muchas veces lo he dicho, que nada me va a apartar, perdón, de las cosas de Dios. Lo más maravilloso que encontré en esta familia donde he nacido, que mi madre se convirtió a los 8 años, que mi madre siguió hasta los 74 años hasta que murió, que se fue con el Señor, una mujer de mucha oración, y gracias al Señor, doy gracias a Dios por las buenas enseñanzas que mi madre me dio. Nunca me dijo, nunca dejes al Señor, abrazá el Evangelio con todo. Por eso, querido, también quiero llamar la atención sobre Efraín. Dios le da también una oportunidad a Efraín. Y nos habla acá en Isaías capítulo 7, verso 9. Y dice, Efraín es cabeza de Samaria. Si vosotros no creyereis, si ustedes no se arrepienten, de cierto morirán, de cierto quedarán como un desierto. Y en el capítulo 7, verso 9 dice, el verso 7, al verso 8 dice así, y dentro de 65 años, Efraín, si no se arrepiente, serás quebrantado hasta dejar de ser pueblo. Y sigue diciendo, ay de los que temprano, o sea la mañana, para seguir la embriaguez, o sea el pecado, hasta la noche, hasta que el vino cause alboroto, y en sus banquetes hay arpas, tamboriles, flautas, y también vino. Y yo miré, y no miran las obras de Jehová, ni consideran la obra de la mano que hizo Dios. Mire, cuando miramos el Salmo 19, nos habla, cuando miro las obras del Señor y todo lo que Él ha hecho, querido, y Samaria se olvidó por completo. Samaria es la casa de Israel. Se olvidó por completo. Dice acá, se fueron a las danzas,
a las andanzas de este mundo. Se olvidaron, como dice, ay de los que temprano, de madrugada se levantan y se empiezan a embriagar. Queridos, ¿embriagar de qué? Embriagarse, donde hay fiesta, festejo. Se olvidan de las cosas de Dios. Querido, la palabra del Señor nos está hablando también en Isaías capítulo 28, verso 3 al 5, sobre la posesión por la cual quedará Efraín si no se arrepiente. Efraín no se arrepintió, siguió todo lo que Jeroboam comenzó. Y dice, cabeza de Samaria es Efraín. Y acá en Isaías capítulo 28, 3 al 5 dice así: con los pies será pisoteada la corona de los soberbios, de los ebrios de Efraín, y será su flor caduca, o sea, perecerá su perfume, perecerá la vida de la flor de Efraín, la hermosura de su gloria, que está en el valle fértil, como la fruta temprana, la primera del verano. Imagínese cuando uno tiene un árbol de fruto y espera el verano, cuando encuentra una madurita, lo primero que hace la arranca y lo primero que hace se la come. Y acá por eso dice así: la primera fruta del árbol del verano, la cual apenas la ve, al que la mira se la traga tan pronto como la toma en su mano. En aquel día Jehová de los ejércitos será coronado de gloria, y diadema es una faja que se ponen los reyes de su pueblo. Será vestido, coronado de gloria en aquel día. Querido, y mire, si vamos nosotros a Isaías capítulo 5, el mismo capítulo, el capítulo 5, verso 13 al 16, dice así: por tanto mi pueblo, Israel, fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre, y la multitud de sus pecados secó la sed de ellos. Por eso se ensanchó el interior de Seol, del Seol se hizo grande y sin medida su boca, y allí irán la gloria de la riqueza del rico y su felicidad con que se regocijaban. Y el hombre será humillado, y el varón será abatido, echado por el suelo, con los ojos bajos, abajo, mirando para abajo, no poder ver los rostros de Dios. Y el verso 16, pero Jehová de los ejércitos será exaltado en alto, en justicia, y el Dios santo será santificado con justicia.
Y mire lo que dice el capítulo 5, versos 5 al 7. Lo que dice Dios. Ahora les mostraré a Israel lo que haré yo a mi viña. Recuerdan que la palabra dice que Israel es la viña de Dios y Judá es la viña perfecta. Y acá nos habla, les mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado. Cuando él comenzó, dice que lo valló, ahora le va a quitar su vallado, el que había hecho antes, y será consumida. Será derrotada la viña y su despedregado será desprotegida su cerco y será pisoteada la viña. O sea, lo que él había hecho en el principio. Acá dice que esto será quitado todo, le quitaré su vallado, será consumida la viña, será despojado su cerco, será quitado el cerco y será pisoteada la viña. ¿Y qué más? Haré que quede desierta la viña, no será podada ni cavada, y crecerán en ella el cardo y los espinos, y aún les voy a decir a las nubes que no manden su agua, su lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Pero esperaba juicio, o sea que hagan justicia. Y aquí vergüenza, justicia y ahora clamor. Y en Romanos capítulo 11, verso 22. Perdonen porque hoy ando tan mal de la garganta. Mirad, dice, el Señor nos está hablando en el Nuevo Testamento, mirando qué es lo que pasó para Israel. Miren entonces, pues, la bondad y miren la severidad. Dios es bueno, pero Dios también es severo. La severidad ciertamente para los que cayeron, para los que no siguieron como Israel. Pero la bondad, el ser bueno para contigo, o sea, si tú permanecieres en la bondad, de otra manera, tú también, si no te vas a mantener en esto que Dios ha sido tan bueno con tu vida. Acá nos está hablando a los gentiles en el tiempo de la gracia. Si no aprovechamos la bondad de Dios, Dios ha sido muy severo con Israel, pero ahora nos está hablando a los gentiles. Si ustedes no van a permanecer realmente como Dios quiere, también ustedes, dice la palabra, serán cortados. Si el buen árbol le pasó eso, cuánto más a las ramas injertadas.
Querido, cuánto necesitamos servir realmente al Señor. Mire, quisiera hasta donde pueda. En Segunda de Reyes, el pecado de Manasés. Por eso la palabra dice, como dije en el principio, que Efraín era doble fructífero. Y el doble fructífero, Jeroboam lo puso en doble lugar, el becerro, para que Israel pueda servir. Para decirle, ahí está los dioses que los sacaron a ustedes de Egipto. No era el Dios de arriba, eran los becerros. Adórenlo a Él. No vaya más a Jerusalén. Y Efraín es el que hizo olvidar a Israel. Por eso el pecado de Manasés provocó el cautiverio a Babilonia. Si comenzamos a leer de Segunda de Reyes, capítulo 21, del primer versículo hasta el verso 16, nos vamos a encontrar. Léalo usted, por favor, y va a ver lo que le sucedió a Israel. Pero Segunda de Reyes, capítulo 23, 26, 27, la palabra dice así: con todo esto, Jehová no se apartó del ardor de su gran ira que se había encendido contra Judá por todas las provocaciones con que Manasés le había provocado. Y dijo Jehová, también quitaré de mi presencia a Judá, como quité a Israel, y desecharé a esta ciudad que había escogido, y a la casa de la cual yo había dicho, mi nombre estará allí. Esto lo encontramos nosotros en el capítulo 23, pero si vamos al en el capítulo 21, donde comienza Manasés su reinado, capítulo 21. Cuando uno no lo tiene preparado. O sea, capítulo 21 dice, de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 55 años. Y el nombre de su madre fue Epsiba. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Y acá nos sigue diciendo que Manasés fue el que provocó que Israel tenga que ir a Babilonia por 70 años esclavo. Pero Israel no volvió más a resucitar. Israel quedó hasta el día de hoy, dice la palabra en Segunda de Reyes, capítulo 17. Pero más adelante vamos a ver
en el próximo programa que Dios escogió un remanente, un pequeño remanente por la gracia suya a Israel. Pero Israel, por supuesto, quedó. Por eso hemos leído que el Seol se agrandó y ahí fue toda la riqueza, fue todo Jerusalén, todo Israel. Fue y terminó la gloria de Israel. Eso lo hemos leído nosotros en Isaías capítulo 28, 3 al 5. Pero fue glorificado. Pero Jehová, dice el verso 16 de los ejércitos, será enaltecido en alto su justicia, y el Dios santo será santificado. Dios es el que será glorificado, querido. Por eso nos está hablando que Israel no se apartó de los pecados de Jeroboam. Y vuelvo a repetir esta misma palabra, Segunda de Reyes, capítulo 23, verso 26 y 27. Luego pasamos a Segunda de Reyes, capítulo 24, 2 al 4, y del verso 14 al 15. Y leemos en Segunda capítulo 23, 26, 27, sí, con todo esto Jehová no se apartó del ardor con que su gran ira se había encendido contra Judá. Por tanto, las provocaciones con lo que Manasés le había provocado. Y dijo Jehová, también quitaré de mí la presencia de Judá, como quité a Israel, y desecharé a esta ciudad que había escogido, y en la casa de la cual había dicho yo, mi nombre estará allí, Jerusalén. Leemos en el Segunda de Reyes, capítulo 24, 2 al 4, dice así: Nabucodonosor, rey de Babilonia, entonces sitió a Judá, pero Jehová envió 14 contra Joaquín, rey de Judá, tropas de caldeos, tropas de sirios, tropas de moabitas, tropas de amonitas, los cuales envió contra Judá para que destruyesen conforme a la palabra de Jehová que había hablado por sus siervos los profetas. Ciertamente vino esto contra Judá por mandato de Jehová para quitarla de su presencia por los pecados de Manasés y por todo lo que hizo. Asimismo, por la sangre inocente que derramó Manasés, pues llenó todo Jerusalén de sangre inocente. Por eso Jehová, por tanto, no quiso perdonarle a Manasés. Vino también Nabucodonosor, rey de Babilonia, y la ciudad, Jerusalén, fue sitiada. Verso 14 y 15, dice, y llevó cautivo a todo Jerusalén, a todos los príncipes de Jerusalén, a todos los hombres valientes de Jerusalén, hasta 10,000 cautivos, y a
todos los antecesores artesanales y herreros. No quedó nadie quedó en Jerusalén, excepto los pobres del pueblo de la tierra. Verso 15, asimismo llevó cautivo a Babilonia al rey Joaquín, que gobernaba en ese tiempo, y a su madre, y a la madre del rey, y a sus oficiales, y a los poderosos de la tierra. Los llevó cautivos a Jerusalén, a Babilonia. Los llevó a los de Jerusalén a Babilonia. Y allí por 70 años tuvieron que ser esclavos. Por eso, cuando leemos Esdras, el primer capítulo, todo el capítulo, nos habla que Dios le revela al rey de Persia para que dé libertad, para que vayan a edificar a Jerusalén. Queridos, cierro con esto, diciendo este versículo que dice en Hebreo, en el capítulo 12, verso 26 al 29. Para nosotros, dice, la voz del cual en ese entonces conmovió entonces la tierra, pero ahora prometió diciendo Dios, aún una vez, en esta oportunidad, conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase aún, una vez, indica la remoción de las cosas movibles como las cosas hechas, inconmovibles, para que queden las inconmovibles. El verso 28 dice, así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y por medio de ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Queridos, tenemos la gracia bendita del Señor. Todas las cosas esas pasaron, quedó en la historia, pero hay una promesa de parte del Señor. Queridos, todavía no es que va a remover la tierra, los reinos, las cosas pasadas, sino que ahora va a conmover la tierra y el cielo. Y todo lo que vemos nosotros que está hecho será deshecho. Pero nosotros esperamos tierra, cielos y tierra nueva. Queridos, por eso tengamos gratitud y a través de la gratitud sirvamos al Señor con temor, temblor y reverencia, honrando al Señor con toda nuestra vida, sirviéndole, como dice en Primera de Tesalonicenses, santificando nuestro cuerpo, espíritu y alma. Querido, sea irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo.
Y en Hebreos capítulo 12 nos dice, sin santidad y sin la paz, teniendo paz con los hermanos, con la iglesia. Si no tenemos eso, nunca vamos a ver al Señor, porque allá siempre va a reinar la paz, va a reinar la consagración, ahí va a haber los santos, ahí van a entrar los santos, queridos, aquellos que apartaron de las cosas mundanas. No quiero enumerar las cosas mundanas, sino que lean Primera de Juan, capítulo 2, versos 15 al 17. Si amamos al mundo, Dios no nos ama, Dios se separa de nosotros. Por eso, querido, la hora ha pasado. Y quiero terminar este mensaje diciendo, tengamos cuidado, mucho podríamos hablar. ¿Qué le pasó a Jeroboam? ¿Qué le pasó a ese profeta falso que hizo volver al hombre de Dios y lo atropelló un león y lo mató? ¿Cuántas cosas podíamos hablar? Querido, no te dejes engañar por nada y por nadie. La palabra del Señor es la única que nos saca del error. Busquemos la palabra, como dice en el capítulo 2 de Filipenses, el verso 16. Asiados de la palabra de Dios, agarrados, tomados de la palabra de Dios. Y Pablo dice, para que no haya corrido yo en vano, para que no haya predicado yo en vano y tenga que avergonzarme en el último día. Querido, oramos al Señor. Padre, te doy gracias, mil gracias por este mensaje, que pueda llegar, Señor, a los corazones. Señor, es tu palabra. Podamos aprovechar bien el tiempo que queda para nosotros, estando en la gracia bendita tuya, Señor. Que podamos apartarnos del pecado, que no hagamos como Israel, que no se apartó de los pecados de Jeroboam y tuvo que ser olvidado para siempre, pero solo ha quedado un remanente por la gracia bendita tuya. Señor, gracias, 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 gracias a Dios por Jesús, dando gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén y amén.